Hola, espero que se encuentren bien. Nuevamente vamos a realizar un video sobre qué es la entrevista, sus tipos de entrevista y la aplicabilidad que tiene la entrevista en la investigación educativa. Podemos decir que la entrevista es una reunión de dos o más personas para tratar algún asunto generalmente profesional o de negocios basado en una serie de preguntas o afirmaciones que plantean el entrevistado y sobre que las personas entrevistadas pueden dar su opinión o su punto de vista, ya que esta entrevista depende de qué tipo sea. Puede ser abierta, cerrada, grupal, personalizada o tipo foro. Esta entrevista se puede dar en varias situaciones, ya que nosotros podemos realizar recopilaciones de información para poder ayudar a resolver las incógnitas que tengamos. Los diferentes tipos de entrevista que existen son la entrevista abierta, cerrada, personalizada, tipo foro y la grupal. La entrevista cerrada, la entrevista abierta. La entrevista abierta es una técnica de investigación cualitativa en la que la investigación el investigador está guiando la conversación, pero concede espacios al entrevistado para que exprese sus puntos de vista. Esta puede ser utilizada con palabras como, por ejemplo, podemos utilizarla con qué opina, de su opinión o explique sobre el tema que se esté tratando en la entrevista. Entrevista cerrada. Esta entrevista cerrada es una distinción entre preguntas abiertas y preguntas cerradas, las cuales se utiliza para recolectar información de una manera más rápida. Esta se puede utilizar con los estudiantes realizando una recolección de preguntas, pero estas preguntas tienen que estar realizadas con su respuesta de sí, no o tal vez. Por ejemplo, ¿te gustaría cambiar tus estudios? ¿O te gustaría cambiarte de escuela? ¿O te gustaría que mejoren la educación? Ahí se puede responder sí, no o tal vez. Esa es una entrevista cerrada. Tenemos la entrevista por competencia. La entrevista por competencia es una entrevista con preguntas sobre conductas en la cual el entrevistador está apto para pedir información y describir una situación que demuestre las capacidades que tiene la persona entrevistada o la que va a ocupar o aspira a ocupar algún cargo. Por ejemplo, podemos utilizar preguntas como cuénteme sobre la situación de cambio que ha transcurrido su vida al cambiarse de lugar de trabajo, o cambiarse de escuela o de colegio. También, ¿qué cambios ha visto o qué resultados ha tenido difícil en realizar esta situación? Son preguntas que se las utiliza para verificar las capacidades de cada persona. La entrevista tipo foro es un intercambio de ideas o opiniones mediante una conversación. Esta se puede dar con personas donde el entrevistador es el designado para preguntar. Por ejemplo, en un foro o cuando se realizan los debates para la presidencia o para la alcaldía, ahí los entrevistados realizan las preguntas entre ellos. Entonces, ahí cada uno de ellos da su punto de vista o lo que haya realizado. Tenemos el tipo de entrevista personalizadas. Esta es una entrevista en la que el diálogo se le realiza con preguntas y respuestas sobre temas profesionales, formativas y personales, en las cuales tanto la persona entrevistadora como la entrevistada intentan resolver las dudas en las que se haya obtenido mediante la entrevista. Por ejemplo, podemos
podemos preguntar en la entrevista personalizada, podemos preguntar, háblame de ti, háblame sobre ti, o por qué te interesa realizar la investigación, o tal vez alguna duda que se tenga, o me puedes describir tus fortalezas o debilidades, o cómo te ves, cómo te identificas en 5 años. La entrevista por grupos es un proceso de selección mediante una reunión entre varios candidatos o entre varias personas o estudiantes, el mismo que desean ocupar el mismo puesto de trabajo o tal vez algún examen o algo que se vaya a realizar. Por ejemplo, en esta entrevista por grupo podemos realizar preguntas. Por ejemplo, ¿por qué quieres este puesto? ¿O por qué te destaca este puesto? ¿O qué te apasiona realizar? Este tipo de preguntas nosotros las podemos incorporar en la entrevista por grupo. Estos diferentes tipos de entrevistas pueden ser realizados o los podemos incluir en las investigaciones educativas, ya que nos permiten recolectar toda clase de incógnitas, toda clase de datos que nosotros queramos resolver en la investigación que nos hayamos planteado, ya que podemos realizarla con las entrevistas con personas especializadas en las temáticas, ya que según la investigación tendríamos que recolectar bastante información para poder llegar al punto exacto en la que nos ayude a resolver las diferentes incógnitas que tengamos sobre una investigación. También las podemos realizar en las unidades educativas, ya que se puede realizar preguntas abiertas, cerradas, personalizadas, grupales o tipo foro. Estas son intervenidas especialmente en la educación. Espero que les haya servido de gran ayuda la poca información que les pude brindar sobre la entrevista y los tipos de entrevista. Espero verles nuevamente en otro video y muchas gracias.